Fue un proceso dinámico y estratégico que consolidó el dominio de esta civilización en los Andes, bajo el liderazgo de soberanos como Pachacútec y sus sucesores. Los incas implementaron tácticas militares, alianzas políticas y un sistema administrativo eficiente para integrar diversos pueblos en su territorio. Esta expansión no solo transformó las relaciones sociales y económicas de la región, sino que también permitió la difusión de la cosmovisión y las prácticas culturales incaicas, sentando las bases de un imperio que se convertiría en el más grande de Sudamérica prehispánica. Enfocándonos en Arequipa, especialmente en el Valle del Colca, tenemos dos civilizaciones que habitaron antes de la llegada de los incas. Estos eran los Coyahuas y los Cabanas. Los Coyahuas tenían su origen en el Nevado Coyahuata, en Cusco. Practicaban deformaciones craneanas de formas tubulares y alargadas. Estaban divididos en dos zonas: Yanque-Coyagua, que se ubicaba en la parte más alta del valle, y Lari-Coyagua, que se ubicaba en la parte media. Se destacaron por las terrazas agrícolas, andenes y canales de irrigación, mientras que los Cabanas tuvieron su origen en el Nevado Hualca Hualca. Estos, debido a la ubicación en la parte baja del valle, tuvieron un excelente clima, lo que facilitó la siembra de un excelente maíz, que incluso hasta el día de hoy, conocido como cabanita, se sigue vendiendo. Practicaron deformaciones craneanas chatas y anchas. Cuando llegaron los incas, dejaron registros arqueológicos en dos sitios, Lari y Cabanaconde. Lari con 100 sitios arqueológicos en 34 kilómetros cuadrados. Eran agrícolas y ganaderos. En Lari se tuvo mayor énfasis en la diplomacia inca. Se encontraron alrededor de 140 componentes arqueológicos y generalmente predominaron los sitios funerarios en cuevas y chulpas. En Cabanacondes fueron encontrados 48 sitios arqueológicos en 38 kilómetros cuadrados. Este tuvo un enfoque económico y productivo, a diferencia del ARI. Se encontraron 69 componentes arqueológicos, incluyendo arte rupestre, planificación agrícola y tradiciones funerarias similares al ARI. Primero, ¿qué es el patrón de asentamiento? Se refiere a la distribución y organización de los sitios arqueológicos, donde las personas de una cultura o civilización antigua establecieron sus viviendas y realizaron diversas actividades, las cuales incluyen cocinar, dormir, trabajar la tierra, almacenar alimentos y fabricar objetos. Podríamos decir entonces que la actividad doméstica sería la cerámica. Por ejemplo, tenemos a los restos de ollas, platos, vasijas. También serían las herramientas de uso doméstico como los molinos, morteros, cuchillos, restos de vegetales, de comida, restos de animales. Y para hablar de actividad no doméstica nos referimos a estructuras residenciales, en especial restos, ¿no? Como paredes de adobe, bases de viviendas o chimeneas. Pero según el libro del cual nos estamos basando, se habla de Lari y Cabanaconde. En Lari se trataría de una ocupación relativamente desorganizada y dispersa, que estaría asociada con unas cuantas aldeas pobladas. Aquí se destaca en especial Charazuta, que se encuentra en el Valle del Colca y es conocido también como el Antiguo Lari, ya que allí vivían ancestros del pueblo. Se dice también que Lari fue primitivamente un lugar donde se fabricaban excelentes cuchillos. En la actualidad aún se mantiene el modelo de pisos ecológicos por su sistema de andenería impresionante para el sistema de riego. Por otro lado, Cabanaconde muestra otro tipo de distribución, ya que presenta un patrón de asentamiento nuclear. El sitio arqueológico principal es Achachigua, y sus principales actividades domésticas fueron la siembra de maíz, chuño, y también realizaban el pastoreo e intercambio de productos como sería el de la lana. El Valle del Colca guarda evidencia de ocupaciones humanas culturales, en un área de prospección de 34 kilómetros al cuadrado.
En esta parte del libro se compara los distintos sitios arqueológicos encontrados en diferentes tiempos de la historia y resalta que los incas al conquistar el Colca pudieron aprovechar mejor sus recursos y poder tener un mejor dominio expansionista. Esto se debe a las estructuras encontradas en los distintos tiempos en el Colca. En el horizonte medio, Lari se destaca por la presencia de pequeñas cantidades de cerámica, además de los asentamientos, que eran relativamente pequeños, con mala preservación, y muchos de ellos ya no continuaron en periodos posteriores. Por otra parte, Cabanaconde destaca por la ocupación más consolidada, además de que ahí podríamos hablar un poco más de Achachigua, que sería tal vez en su tiempo un centro administrativo o fortaleza Wari. En el intermedio tardío hablamos del aumento significativo en el número de sitios. En Lari, de tener 8 sitios durante el horizonte medio, pasó a tener 84 en este periodo, mientras que en Cabanaconde tenía 12 sitios en el horizonte medio y pasó a tener 32 sitios en este periodo. Podemos agregar también que Cabanaconde destacó un poco por el estilo de cerámica, ya que era Collagua 1, 2 y 3. Por último, el horizonte tardío. Aquí ya hablamos de la llegada de los incas en este periodo, y se cree que pudieron haber aprovechado la organización política social preexistente, sin introducir cambios significativos en la distribución de los asentamientos. También se encontró capillas como la de Visilio, Lloqueta y Chalpo, que estarían combinados con la cultura española y la cosmovisión andina, que sería el Hanan Saya y el Urin Saya. Tenemos la ocupación inca que en este subtema nos habla sobre Lari y Cabanaconde. Nos habla sobre la antigua Lari que lleva por nombre Charasuta, que en Charasuta se encuentran estructuras domésticas y públicas que no existe ningún rastro inca y que se supone que está abandonada antes del horizonte tardío. En cambio, en Lari sí existe la presencia de hogares con rastros incas y cerámica del horizonte tardío. Existe un cerro que se llama Ayamoc, que se encontraron restos o materiales del intermedio tardío e incaico. Después tenemos a Cabanaconde, ahí tenemos a Antiza y Umahuasi, que a pesar de estar en mal estado de conservación, se presentan algunas cerámica incaica y local que eran del intermedio tardío. También tenemos Calimarca, que se presentan estructuras con influencia incaica, con nombres de Usnus y Callancas, que eran los cambios sustanciales por los incas. Eso ahí se muestra como una gran diferencia que existía en el Valle del Colca, ya que mientras que en Lari tenía una evidencia incaica más sutil que se integra al paisaje local, en Cabanaconde era la influencia incaica más fuerte, o sea, la cerámica, la arquitectura, y era algo más dominante. En otra parte, en otro tema, tenemos la discusión que los incas adaptaron sus patrones del asentamiento preexistentes en el Valle del Colca y transformaron sitios locales según sus necesidades, pero no crearon nuevos asentamientos. Tenemos diferencias entre Cabanaconde y Lari, que en Cabanaconde era un control más explícito y económico por la producción del maíz, mientras que el Lari era político y sutil, ya que eran alianzas estratégicas. Después tenemos el periodo intermedio tardío, que existía una dominación Collagua y una sumisión cabana ante los incas. Eso es como que es lo que se cuenta, lo que se dice, pero arqueológicamente se nota que por estudios se sabe que los cabanas dominaban más que los collaguas. Y es entonces donde empiezan a suponer, a decir de que los incas manipulaban las relaciones de poderes locales, por lo cual es que collaguas e incas dominaban a los cabanas. De esto se puede ver que no alteran el asentamiento regional, pero sí manipulan la parte local en el Valle del Colca para consolidar su control. Usaron variaciones locales para mantener su hegemonía
y la complicada relación entre los Coyahuas, Cabana e Inca. Los Wari fueron una civilización que marcó profundamente el desarrollo de los Andes centrales. Su capacidad para organizar y administrar vastos territorios es un ejemplo de innovación política y económica en el mundo prehispánico. Aunque aún se debate si era un imperio centralizado o una confederación de estados regionales, no cabe duda que su red de centros administrativos y su infraestructura vial fueron fundamentales para su éxito. Establecieron rutas estratégicas que conectaban regiones claves, como la ruta hacia Pachacamac o el Contisuyo, integrando territorios desde las montañas hasta la costa. Estas rutas no solo eran arterias de intercambio económico, sino también caminos de peregrinación hacia lugares sagrados, como la laguna de Cholococha o el Nevado Pariacaca, fortaleciendo la cohesión cultural y religiosa en su sociedad. Además, los centros administrativos como Piquillacta y Cerro Baúl eran nodos esenciales para la gestión territorial. Desde ellos, los Wari controlaban la producción, supervisaban el comercio y difundían su influencia política. Incluso, estas conexiones facilitaron el intercambio cultural con otras civilizaciones como Tiahuanaco, lo que enriqueció sus prácticas y fortaleció su estructura social. La organización Wari no solo sentó sus bases para su expansión, sino también dejó un legado duradero. Los incas, por ejemplo, heredaron y ampliaron muchas de sus rutas y sistemas administrativos. En definitiva, los Wari demostraron que la integración territorial y económica y cultural es el pilar para construir una civilización sólida y perdurable. A continuación les hablaré sobre la dominación inca en los valles occidentales. Cuando los incas expandieron su imperio hacia el sur del Perú, se enfocaron en controlar lugares como Arequipa, Apurímac, Puno, Moquegua, Cusco y Tacna. Estas regiones son súper diferentes entre sí, con montañas, valles y hasta costa, lo que les daba un montón de recursos como alimentos, lana y sal. Para mantener todo en orden, los incas usaban una mezcla de control directo y delegaban tareas a los líderes locales, los curacas. Además, construyeron una red de caminos y tambos para mover recursos, trabajadores y soldados rápidamente. Arequipa se volvió un enlace estratégico y fue clave para el imperio inca porque estaba justo entre el altiplano y la costa, como un puente natural. Para controlar esta región, los incas dejaron que los líderes locales o curacas se encargaran de recolectar los tributos y organizar el trabajo, siempre supervisados por el Estado. Arequipa era una región rica en recursos. En los valles se cultivaba el maíz, papa y otros alimentos, mientras que en las zonas altas había llamas y alpacas para la ganadería. Todo esto ayudaba a mantener a las comunidades y a cumplir con las demandas del imperio. Además, la red de caminos Inca conectaba Arequipa con otras partes importantes del Tahuantinsuyo. Esto facilitaba el transporte de productos y el movimiento de los Mitmatcuna, trabajadores que venían de otras regiones para ayudar a apoyar a las labores locales. Puno se volvió un centro de recursos altiplánicos. Puno fue una de las regiones más importantes para los incas, tanto por sus recursos como por su significado espiritual. Ubicada en la cuenca del lago Titicaca, esta zona del Collasuyo aportaba productos clave como tubérculos, sal y lana de llamas y alpaca. Esto servía para mantener a la gente local y también para abastecer a otras partes del imperio. Los incas controlaban Puno con una infraestructura bien organizada. Construyeron tambos, centros de descanso y almacenamiento y colcas, depósitos de alimentos, y una red de caminos también para transportar recursos y responder rápido ante las posibles rebeliones. Pero Puno no solo era importante por sus recursos, también era un lugar con gran valor espiritual. El lago Titicaca era sagrado para los incas y reforzaba el poder del inca como intermediario entre los dioses y los humanos. Además, los santuarios y huacas integraban las creencias locales con las del imperio, ayudando a que la gente aceptara el dominio inca. Por otra parte, Apurímac tuvo una gran producción y ayudó con el control estratégico de las regiones. Apurímac fue una región muy importante para los incas por su producción agrícola y su posición estratégica. Sus profundos valles y montañas permitieron construir andenes y canales de irrigación para mejorar el cultivo de maíz y quinoa. Gracias a esto, no solo había suficiente comida para la gente local, sino también excedentes para enviar a Cusco y otras regiones.
Además, su ubicación era clave para conectar Cusco con otras partes del imperio. Una red de caminos junto con tambos y centros administrativos permitía mover bienes, tropas y trabajadores de manera rápida y eficiente. Esto ayudaba a mantener el control y a responder rápido ante cualquier problema. Para asegurar la lealtad de los líderes locales, los incas distribuían bienes valiosos como textiles, cerámica y objetos de metal. Estos regalos no solo tenían el valor económico, sino también simbólico, lo que ayudaba a unir culturalmente a las comunidades con el imperio. Apurímac fue fundamental no solo por su gran producción agrícola, sino también como un punto de control estratégico que ayudó a mantener el poder y la estabilidad del Tahuantinsuyo. El poder del Tahuantinsuyo en Tacna. Acá nos nombra tres valles importantes que eran Locumba, Sama y Caprina. Se caracterizaban por tener mejores suelos y recursos hídricos a comparación de Arica. Este Tacna tenía varias técnicas avanzadas agrícolas que los incas retomaron y las mejoraron con mayor complejidad y escala. Por ejemplo, tenemos a las cabeceras de estos valles que son Palca, Tarata, Susupaya y Candarabe, que eran el ejemplo exacto de lo que los incas retomaron las técnicas agrícolas y lo mejoraron. Tenemos los centros administrativos, que era Sama la Antigua, se dice que era el núcleo clave porque estaba ubicado en un lugar donde se podían ver las rutas de acceso, tenían unas tierras agrícolas y por ende se articulaban las actividades del Estado. Tenemos las redes viales que obviamente se conectaba con el altiplano del desaguadero, con la costa prácticamente, y gracias a esto es que se podía explotar el guano, poder ver artículos diferentes exóticos como eran las estrellas de mar. Y tenemos los complejos estatales que están en Moqui y Quile. Estos estados estaban ubicados en cumbres de difícil acceso y pues se rumoreaba o se prácticamente había un clima de tensión y conflictos que por ende hicieron que estos lugares tuvieran un difícil acceso con características defensivas y administrativas. Ahora vamos con Moquegua. Moquegua fue incorporada mediante un sistema de retribución estatal que obviamente ya utilizaba la infraestructura que ya tenía o hacía nuevas obras. Se destacaban prácticamente en este periodo lo que eran los tambos y los caminos que conectaban obviamente Cusco, Tacna, Moquegua. Tenemos la construcción de caminos que permitió que Moquegua pudiera movilizar a las personas, facilitar el transporte de bienes y obviamente los tambos que eran centros de almacenamiento y descanso. Los incas integraron en esta región la construcción a través de huacas, a través de la legitimidad que tenían, podían hacer lugares sagrados y gracias a esto se ponía el marco ideológico del imperio. Prácticamente Moquegua fue gobernada bajo un gobierno mixto que combinaba el control directo de las áreas de mayor importancia económica con las áreas que tenían mayor control ideológico. Y por último, Cusco. Cusco fue el núcleo político, administrativo e ideológico del imperio. Y su relación con Moquegua y Tacna fue muy importante para realizar la red estatal. ¿Y cuál es esta red estatal? Lo que era el Capajñán. El Capajñán era una red de caminos del Tahuantinsuyo. Prácticamente ese era el camino principal del Tahuantinsuyo, que facilitaba muchas movilizaciones de tropas, de bienes, sino también que permitía el control de todas estas. El poder de Tahuantinsuyo en estas regiones no se limitó solamente a lo económico o a lo político, también incluyó lo que eran las huacas, como ya mencioné anteriormente, santuarios de altura y obviamente integrando el simbolismo para poder tener un mayor control sobre estas regiones. Se centra como por último que los centros ceremoniales fortalecieron la legitimidad del poder imperial para poder reforzar lo que era la integración cultural de todo este imperio del Tahuantinsuyo.